Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime Romero Álvarez, administrador público de la Universidad de Santiago, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y candidato a magíster en Gobernanza de Recursos y Riesgos Naturales de la Universidad de Heidelberg. Me corresponde en esta oportunidad trabajar con ustedes el módulo octavo del diplomado en modalidad e-learning de gestión energética local. El módulo que vamos a trabajar hoy versa sobre planificación y gestión de proyectos asociados a temas de energía o eficiencia energética. En la primera parte vamos a trabajar sobre la base de 3 puntos. El primero de ellos, el sello de comuna energética. El segundo, la planificación estratégica como concepto y sus diversos componentes. Y tercero, un sistema bien particular que se utiliza normalmente para el registro de iniciativas en materia de eficiencia energética, medioambiental, sustentabilidad, que se llama la medición, reporte y verificación, sistema MRV. En el caso del sello de comuna energética, debemos señalar que este está directamente relacionado con los diseños de política pública del Ministerio de Energía. El Ministerio ha creado un programa que se llama Comuna Energética y busca principalmente que las administraciones locales que están distribuidas en el territorio nacional puedan desarrollar un conjunto de acciones, gestiones, iniciativas, proyectos que permitan reducir las brechas de, por ejemplo, huella de carbono en las comunas o potenciar aquellas variables que existen en el territorio y que pueden ser utilizadas para poder acometer hacia planes y programas en materia de eficiencia energética, ahorro, sustentabilidad o contribución al medio ambiente. El sello, entonces, es una acreditación, una certificación de carácter definitiva que se otorga luego de un proceso de mejoramiento continuo que sigue el municipio que busca certificarse. Y lo hace precisamente porque esa certificación le permite una carta de presentación distinta ante los ciudadanos, ante la opinión pública, pero también ante los diversos organismos de carácter internacional, nacional o fondos que buscan la promoción de este tipo de iniciativas. Con eso se busca fundamentalmente apoyar el desarrollo local de manera permanente y con una mirada de largo plazo, o más bien dicho, una mirada de carácter estratégico. Los objetivos entonces de Comuna Energética y su sello como principal instrumento certificador es promover la participación. No es posible, desde el entendimiento del diseño de política, que la sustentabilidad o la eficiencia energética se logre sin la contribución decidida de las distintas fuerzas sociales vivas que están distribuidas en el territorio. El ciudadano, el vecino, así como un demandante de derechos, también se transforma en una principal fuente de contribución a la hora de poder pensar el nuevo territorio y, por tanto, los nuevos servicios, la nueva mirada de la comuna. Sin participación comunitaria, sin participación social, no es posible avanzar hacia una comuna energética u obtener el sello como resultado de ese proceso. Pero también está la otra mirada. El sello, el programa, es una interrelación permanente y busca intencionarla aún más entre el sector público, representado por el municipio y los organismos del gobierno central, los organismos de carácter privado, la empresa, la industria, el desarrollo económico privado que se produce en el territorio y la comunidad. Por tanto, también como un segundo objetivo, lo que busca es activar esas economías, mercados que están focalizados en energía local bajo variables de menor emisión, por ejemplo, de CO2. Y tercero, fortalecer las competencias de los municipios. Es sabido que los municipios reaccionan muy fuertemente contra la demanda, muchas veces asfixiante, que tienen en el territorio y por tanto pierden la mirada de las competencias que requieren para enfrentar desafíos de futuro. En este caso, el diploma que nosotros estamos trabajando y que ustedes desarrollan desde sus distintos lugares de trabajo, lo que busca es reducir esa brecha e introducir competencias para poder instalar capacidades
en la institucionalidad pública, que finalmente es lo que garantiza que estos desarrollos e iniciativas tengan una perspectiva de largo plazo y un desarrollo más constante. El sello, entonces, se sitúa sobre la base de estos tres objetivos, pero también sobre la base de tres fases. La primera de ellas es la estrategia energética local, quizás el elemento más relevante al momento de iniciar este proceso. Primero, porque trae consigo el desarrollo del diagnóstico energético. ¿Dónde están esas debilidades? ¿Dónde están esas oportunidades desaprovechadas? Esas capacidades no utilizadas por el municipio que dificultan la reducción, por ejemplo, de emisiones de CO2 o el avance hacia una estrategia de desarrollo energético más presente dentro de la gestión municipal. El segundo elemento también que está en la fase son las orientaciones estratégicas de largo plazo y de corto plazo. La visión, los objetivos y las metas que la comunidad en su conjunto, público, privada y ciudadana, va a buscar a través de la obtención del sello. Y el tercero, el plan de acción. No se requiere que el municipio quede tan solo en enunciados o en definiciones de buena crianza. Se requiere un plan de acción que dé cuenta de alcances, plazos e iniciativas concretas que puedan ser medibles y verificables en el territorio. La segunda fase es la fase de la implementación de los proyectos. Ahí se observa de manera concreta si efectivamente en el proceso anterior se logró materializar una lógica de cooperación público-privada que permita llevar adelante esta estrategia. Instrumentos de fomento donde se encadenen las condiciones que presentan las organizaciones sociales con estos desarrollos privados o con el presupuesto público municipal. Y también la búsqueda de financiamiento, el apalancamiento de aquellos recursos que se sitúan en fondos que van más allá de las paredes o fronteras de la propia comuna. La fase 3, entonces, es la obtención del sello y por tanto da cuenta de un proceso incremental que parte con la sensibilización de la comunidad para pasar rápidamente hacia las relaciones de cooperación, intercambio y finalmente a una interacción más constante. ¿Buscando qué? Cuatro o tres elementos centrales. Uno, la cooperación de largo plazo. Dos, una perspectiva estratégica permanente en el quehacer institucional de los municipios. Y tres, en una modernización de la gestión. Entonces, el sello es un instrumento que se sitúa en el contexto de un desarrollo estratégico. Y para tener un desarrollo estratégico se requiere planificar, y ha sido el énfasis que ha colocado este programa. ¿Cómo analizo, comprendo el escenario en el que me encuentro para poder proyectar una visión que me permita abrir caminos hacia una reducción de brecha? ¿Qué es lo que es entonces la planificación estratégica? Podemos entenderla desde dos dimensiones o lenguaje. La primera de ellas, señalar que es el resultado de la sumatoria entre una valoración, es decir, un diagnóstico de la posición en la que me encuentro hoy día. Dos, una prospección, es decir, hacia dónde quiero ir, cómo me veo en un determinado momento y lugar. Y tres, una estrategia. ¿Cuáles son los caminos que se deben abrir, las rutas que se deben tomar para poder reducir la brecha entre la valoración de lo que soy y la prospección de lo que quiero ser? El segundo lenguaje es más bien respecto a los juicios valorativos. La planificación estratégica también se entiende como el futuro deseado, unido al futuro factible, al futuro de hecho, es decir, al que puedo alcanzar realmente con las condiciones que tengo, y a una agenda. Una agenda que es una estructura, un conjunto de compromisos que permiten establecer de alguna forma las posibilidades concretas de obtener un futuro más ganador en donde esa planificación estratégica se materialice. Esa planificación estratégica, y esto es muy relevante porque es un proceso técnico, depende de 9 pasos centrales y fundamentales. El primero de ellos es el análisis de contexto y situacional. El segundo, el que nos provee de los mayores instrumentos para aterrizar ese análisis, que es el análisis FODA, que probablemente ustedes conocen
y han escuchado hablar de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero normalmente nosotros vemos que los distintos desarrollos, análisis de esta herramienta se quedan ahí. Los valores, definición de misión, visión, para pasar a la definición de objetivos estratégicos, de productos estratégicos claramente vinculados con esa definición. Y aquí un paréntesis. En parte de la prueba de diagnóstico se preguntó cuál era el rol de la planificación estratégica. Si buscaba disociar los objetivos de los productos, y no los busca disociar, los busca separar precisamente para unirlos y entenderlos en su justa dimensión. A cada objetivo estratégico debiese haber un producto estratégico, ¿no? Y definición de indicadores que puedan medir ese proceso y esos compromisos para comprobar si los supuestos que se establecieron en el análisis situacional finalmente se terminan cumpliendo en la última fase. Por tanto, el análisis FODA, que tiene un análisis del ambiente interno, que son las fortalezas y debilidades, y un análisis de su contexto o ambiente externo de oportunidades y amenazas, debemos agregar otras variables, o más bien variables que resultan de la unión de estas cuatro que yo acabo de señalar, y es importante que lo tengamos en consideración. No basta con listar las fortalezas y no entenderlas en su relación con los otros elementos de este instrumento. Si yo uno una fortaleza con una oportunidad, finalmente lo que tengo es una potencialidad, es decir, una condición nueva que encontré en el municipio que me pueda permitir a mí proyectar cierto desarrollo de carácter estratégico. Si uno la debilidad con la amenaza, entonces tengo una limitación. Y la pregunta es, ¿existirá alguna potencialidad detectada anteriormente que me permita romper la barrera que me establece esa debilidad con la amenaza vinculada? O la fortaleza y la amenaza juntas, que permiten hablar de cierto nivel de riesgo, ¿no? ¿Qué tan resiliente soy frente a ese riesgo? ¿Cuánto puedo incorporar o estoy disponible a enfrentar respecto a ese riesgo? Y esto es muy importante porque un municipio no necesariamente compite territorialmente con otro municipio, ¿no? Pero sí compiten probablemente en su posicionamiento estratégico. Respecto, por ejemplo, en la zona poniente de la región metropolitana, la relación que puede llegar a adquirir Curacaví, Maipú, Pudahuel e incluso Quilicura con el aprovechamiento de lo que el aeropuerto significa para el desarrollo de ese determinado territorio. ¿Cómo cerramos entonces ese análisis interno y externo? Existen muchas herramientas, pero normalmente una de las que contribuyen fuertemente a eso son el análisis de las 5 fuerzas de Porter, donde lo que yo miro es cómo 5 condiciones afectan mi posición actual. ¿Existe una amenaza de nuevos aspirantes? ¿Existe una intención de comunas de la zona poniente de desarrollar cierta inversión en infraestructura urbana, por ejemplo, para aprovechar de mejor manera el desarrollo logístico que se produce alrededor del aeropuerto? Eso se está haciendo de manera sustentable, sostenible, con códigos de eficiencia energética. Misma situación con el poder de negociación que tienen esos municipios, ¿no? Un municipio de alto ingreso tiene una posibilidad de negociar y de imponerse en el territorio muy superior a un municipio que no tiene posibilidades de crecimiento en el territorio o de desarrollar nuevas industrias. Por tanto, el análisis de las 5 fuerzas de Porter nos permiten ir cerrando ese análisis situacional y de contexto. Finalmente, y para ir cerrando este primer módulo, nosotros tenemos el sistema MRV, que es el sistema de medición, reporte y verificación, y el que ustedes tienen que conocer y probablemente trabajar con él en el desarrollo de algunos proyectos en sus respectivos municipios o servicios públicos. ¿Qué es? Es un concepto, es un término, que lo que busca es que cada estado, cada nación pueda adoptar, recoger todos los datos que existen sobre las emisiones, sobre las acciones de mitigación y de apoyo que la institucionalidad pública está desarrollando para enfrentarlas. Y eso traducirlos en informes, en inventarios que posteriormente puedan ser sometidos a algún tipo de revisión, análisis o auditoría de carácter nacional o internacional. Por tanto,
podríamos decir que es una medida, un instrumento que me permite establecer un compromiso de recopilación, pero al mismo tiempo de transparencia y divulgación de los resultados de aquellas cosas que estoy haciendo. En Chile tenemos uno en desarrollo y que lleva adelante el Ministerio de Medio Ambiente, y lo que busca es poder establecer un sistema de verificación y reporte y validación o verificación asociado a las NAMAs. ¿Ah? ¿Qué son las NAMAs? Deriva de su sigla en inglés, pero son aquellas acciones de mitigación nacionalmente apropiadas que fueron establecidas en la COP de Bali del año 2007. Cada país, Chile por cierto también, tiene que utilizar un reporte básicamente como el que yo les presento hoy día, en donde no solo se establecen los indicadores, los objetivos y los desarrollos que se van a realizar con sus diversas etapas, sino también el conjunto de documentos que le dan cuenta de un marco legal y de medios de verificación para poder enfrentar esos desafíos. Por tanto, lo que hemos visto en este primer módulo es tratar de trazar el camino existente entre el sello como instrumento, pero en el contexto de un desarrollo estratégico para poder entregarle a la sociedad, a la ciudadanía, el conjunto de medios de verificación que den cuenta de un proyecto que se puede sostener en el largo plazo.